En realidad quiero dedicar los 10 minutos que tengo a una cuestión bien específica, pero que cada vez se está asociando más a los temas de cambio climático, ¿no? Me estoy refiriendo a la práctica de la cosecha de agua, o siembra o cosecha de agua. Como para la mayoría de nosotros debe ser ya conocido, cada vez se ha ido posicionando más esta práctica, estos términos, cuando se habla de cambio climático, ¿no? Y más aún porque está asociando la cosecha del agua a las zonas altas, a las cabeceras de cuenca. Y bueno, todos sabemos que en estos últimos años en estas zonas se han estado desarrollando toda una serie de situaciones conflictivas para el país, ¿no? Zonas en donde hay un desencuentro de intereses y entonces ha cobrado una especial importancia. Y la cosecha de agua está siendo asociada. Lo que quisiera llamar la atención en estos minutos es cómo, si bien es cierto, es bueno que un término como cosecha de agua se vaya difundiendo, uno va percibiendo que al mismo tiempo que se va haciendo más conocido, como que va perdiendo su valor o su real significado, ¿no? Y empieza a ser una cosa como que se termina reduciendo, y eso uno lo encuentra en muchas conversaciones como prácticamente a una cuestión que tiene que ver solo con infraestructura. Cosecha de agua es, bueno, buscar en donde hay una hondonada, una depresión natural o una laguna natural, hacerle un dique para que esa hondonada tenga una mayor capacidad de captar agua de exceso en las épocas de lluvia y ya está, ¿no? Entonces casi como que se convierte en una receta de obras pequeñas o medianas que ya es un arma para luchar contra las adversidades del cambio climático, ¿no? Sin embargo, cosecha del agua, si bien es cierto, es eso, es acondicionar reservorios a partir de elementos naturales, significa mucho más que eso, ¿no? Y son 3 o 4 cosas a las que quiero hacer referencia y que tienen que ver con una experiencia de la institución que ya va a cumplir casi 20 años, ¿no? Nosotros a mediados de los años 90 empezamos a hacer lo que en ese momento denominábamos espejos de agua, ¿no? Y que ahora es conocido ya como siembra y cosecha de agua. La primera cosa que hay que llamar la atención es que para hacer esta práctica tiene que estar ubicada en una mirada más amplia, ¿no? La cosecha de agua o las prácticas de cosecha de agua se pueden ubicar en la parte alta de una cuenca, pero hay que tener una idea del espacio más amplio, de la cuenca, ¿no? En términos de un enfoque, en términos de una planificación del desarrollo territorial, porque como todos sabemos, pues hay una relación entre lo que se hace arriba o se deja de hacer o se hace mal en las consecuencias que puede tener en las zonas medias y bajas. Entonces, lo primero es que cosecha de agua debería formar parte, un elemento clave de lo que es una mirada amplia de un territorio. Lo segundo, que cuando se habla de cosecha de agua, obviamente el elemento central es el agua, pero no es solamente el agua. La idea de hacer cosecha de agua es poder gestionar los recursos naturales de una manera más adecuada, más eficiente. Entonces, no se reduce a tener más agua arriba, ¿no? Sino que de ahí tiene que haber toda una propuesta para trabajar con esa agua que se almacena para épocas cuando deja de llover. El tercer aspecto que se debe mantener presente siempre tiene que ver ya con la población, ¿no? Y aquí en las zonas altoandinas ocurre algo parecido con lo que, en realidad cada vez menos, pero todavía persisten muchos, esta idea que también la comparten las zonas amazónicas como espacios vacíos, ¿no? Uno ve las altoplanicies andinas y ve espacios inmensos y, bueno, lo primero que tiene es, bueno, son espacios vacíos, ¿no? Entonces ahí hay que hacer, hay por hacer, hay que intervenir, ¿no? Y lo primero que se hace es una abstracción de la población que está ahí, ¿no? Y es una población que viene ejerciendo actividades desde hace siglos, ¿no? Y en las zonas altoandinas peruanas, sobre todo, estas actividades están relacionadas con las crianzas de los camélidos sudamericanos. Y lo que es interesante e importante tener en cuenta es cómo se ha desarrollado toda una organización social para la producción, en donde hay toda una combinación
de recursos privados, colectivos, públicos. Se tiene rebaños de carácter privado que hacen uso de terrenos privados, pero también de terrenos comunales, pero también hay situaciones mixtas. Para algunos de repente están familiarizados con este término de condómino en la Sierra Sur, las zonas de Arequipa. Hay esta figura en donde varias familias se asocian para hacer un uso común de sus terrenos y llevan a sus animales bajo un calendario, los van trasladando de un sitio a otro. Este condómino tiene un jefe que es elegido por todas las familias y ese jefe es el encargado de armar el calendario de traslados y a su vez hacerle un seguimiento de que se cumple ese calendario. Y lo más interesante es que una familia puede pertenecer a más de un condómino simultáneamente, entonces esto simplemente ya nos da una idea de lo complejo que es la organización social para la producción en esos ámbitos donde aparentemente no hay nadie, pero sin embargo hay toda esta dinámica social alrededor de los recursos productivos tan importantes, ¿no? Obviamente cuando se habla de cosecha de agua hay que tener una idea clara de las condiciones físicas de los sitios en donde se va a intervenir, y cuando estamos hablando de las punas altoandinas, uno de los aspectos cruciales es el sobrepastoreo. Si bien es cierto, en las prácticas que han estado realizando las familias que están ahí asentadas, bueno, han ido haciendo un manejo, pero es evidente que también en muchas zonas el sobrepastoreo incluso pone en riesgo de desertificación algunas zonas altoandinas, ¿no? Entonces, claramente hay que tener también presente cuáles son esas condiciones físicas y complementarlas con lo que son los elementos ya propiamente del cambio climático, que en estas zonas altoandinas está aumentando la temperatura media máxima, ¿no? Ya lo mencionó el representante del Ministerio de Agricultura, cómo es que se va observando que empiezan a subir algunos cultivos en lo que es la altitud en la que pueden ser producidos. Ese efecto también se está observando en términos de lo que son las zonas altoandinas. Entonces, 3 o 4 cosas que he mencionado muy rápidamente, necesarias absolutamente a tener en cuenta antes de entrar a lo que es propiamente pensar en la práctica de cosecha de agua, ¿no? Una vez que se tienen todos estos elementos del contexto, entonces recién se puede decir, bueno, en esta zona empecemos a ver las condiciones topográficas para identificar los sitios donde se puede hacer cosecha de agua, empezar a trabajar con la población, porque es obvio que no solamente para la ejecución de las obras para hacer estos reservorios, sino para la gestión de esos reservorios se necesita un muy alto compromiso de la población. Y un tema que parecía obvio, que es hacer un poco de hidrología, ¿no? Porque no es solamente tener más agua, sino hay que hacer un mínimo balance entre la oferta y la demanda de agua en estas zonas, en las zonas más bajas, para ver las consecuencias y las posibilidades de hacer un uso eficiente de los recursos que se puedan ir almacenando, ¿no? Y cuando se habla de reservorios, no es de cosecha de agua, no es solamente los reservorios. En realidad, la idea para gestionar estas aguas se debe complementar con infraestructura, con canales rústicos y también con zajas de infiltración. Entonces, es más allá de solamente colocar un dique. Ahora, dicho todo esto, a partir de la experiencia institucional, como les he mencionado ya de casi 20 años, sí es posible hacer un trabajo de cosecha de agua sostenido con una intervención y una participación de la población que permita darle una continuidad al trabajo, ¿no? Nosotros hemos acumulado más o menos ya instaladas en las zonas altas de Arequipa, Puno y una parte pequeña de Moquegua, 140 reservorios que en forma global acumulan un poco más de 9 millones de metros cúbicos de agua. Esto está siendo utilizado para riego de pastos en zonas donde básicamente se manejaban pastos naturales, más o menos unas entre 4.000 o 5.000 hectáreas que están siendo ya manejadas por los ganaderos en términos de riego.
también unas 6.000 hectáreas de bofedales. Y al margen de todos estos datos cuantitativos, para nosotros lo más significativo de los resultados de este trabajo es el hecho de tener 13 comisiones de regantes en zonas altas, ¿no? Entonces, sí es posible lograr un compromiso realmente valioso de la población y digamos, la expresión mayor es tener comités de regantes a 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos es llamar la atención de que sí es posible trabajar cosecha de agua con resultados positivos e interesantes, pero tomando en cuenta todo lo que significa, ¿no? Y no reducirlo a una práctica de infraestructura que, digamos, viene a ser el último peldaño de una escalera en la que hay que ir acumulando una serie de intereses y compromisos a lo largo. Para terminar, señalar que este tema de cosecha de agua, obviamente la experiencia de DESCO no es la única en el país. El año pasado realizamos un seminario sobre el tema y tuvimos desde Cajamarca, Ancash, Cusco, Moquegua, Puno, una serie de experiencias similares. Entonces, porque además el tema de cosecha de agua pues ha sido antes una práctica en las comunidades altas. Entonces, lo que está habiendo es un intento de recuperar esa práctica. Pero no es solamente en el Perú. Este seminario reunió experiencias tanto del Ecuador como de Bolivia también. Entonces, realmente hay elementos como para que con una buena atención, con una suma de las experiencias acumuladas y un apoyo importante desde el sector público se pueda generar una política que tenga un impacto importante, que incorpore y que mejore las condiciones de la población que está ya de por sí en una situación difícil, porque todos sabemos lo que puede ser, o por lo menos tenemos una idea de lo que puede significar vivir por encima de los 4.000 metros de altura, pero que además ese trabajo con ese sector pues tenga también un efecto positivo con lo que respecta las partes medias y bajas de las cuencas en donde se encuentran los ganaderos altoandinos. Gracias.